Hola, buenos días a todos, clientes y colegas. Mi nombre es Gustavo Domínguez, Chief Investment Officer del grupo AdCap. Ustedes se han acostumbrado a recibir comentarios a través de notas publicadas con frecuencia bisemanal y a veces cada 3 semanas. Dado los comentarios que he recibido en general, hemos decidido cambiar la metodología de comunicación respecto de la actualización en mercados globales de aquí en más, utilizando videos para poder hacerlo más contenido y descripciones, si Dios quiere, más claras para todos ustedes. Comienzo esta actualización dando un esquema de cómo voy a organizar mis comentarios. Primero, comenzar con el contexto económico global macro, luego los distintos sectores de activos en los mercados, renta variable, acciones, renta fija, materias primas, y luego quienes están acostumbrados a interactuar con nosotros saben que nosotros en AdCap, el grupo de inversiones y asesoría, damos alta prioridad a la dinámica de los mercados que se reflejan en gráficos. Primero, el contexto económico macro. Desde la última publicación del día 18 de octubre, los resultados corporativos del tercer trimestre en Estados Unidos, Europa y Japón han sido publicados. En su gran mayoría los resultados han sido muy sólidos, pero en un gran porcentaje de las compañías, en los sectores en general, industriales, de servicios, financieros, han expresado guías bastante cautelosas de aquí en adelante por 2 motivos principales. Uno, porque en el caso de los Estados Unidos es cierto que el ciclo económico ya tiene 9 años y con la normalización de tasa de interés, costo de capital, presiones salariales, es natural comenzar a tener precaución en cuánto tiempo más va a llevar la fortaleza económica hasta que atempere, desacelere y potencialmente vaya a la recesión. Aunado, factor número 2, con el conflicto de tarifas entre Estados Unidos y China, que promete y ya está mostrando, por un lado, presiones de costos en las compañías de footprint global, más una desaceleración importante en la actividad económica en China, contrarrestada en parte por la expansión fiscal y monetaria que está ejerciendo el gobierno chino. Pero en resumen, la mayor parte de las compañías ha sido cautelosa en la guía. ¿Qué ha hecho esto en los mercados? Traído al frente de la dinámica de los mercados el debate sobre cuál debería ser el múltiplo apropiado de los grandes índices de renta variable y fundamentalmente en los Estados Unidos hacia el 2019 y el 2020. Hay oportunidad, dada la actividad económica y evolución de ganancias, de que el múltiplo tenga expansión, digamos, de 16 veces ganancias a 17 y un poco más durante el 2019, sí o no. Y hemos evolucionado de un escenario donde los mercados globales estaban confortables con proyectar esa expansión de múltiplo hacia el 2019 y quizás ver el punto máximo de ganancias de rentabilidad del sector privado corporativo global hacia principios del 2020, a un contexto de quizás eso se pueda adelantar. Y 2 factores siguen siendo los mismos, que es uno, la normalización de tasa de interés, que eventualmente por costo de capital puede ahogar la expansión de ganancias de actividad económica, y por otro lado la sombra de cómo terminará el conflicto de tarifas a la importación entre Estados Unidos y China. Es más, un factor número 3 que cada vez está yendo más enfrente es cómo la actividad económica global fuera de los Estados Unidos ha ido desacelerando. Si bien la economía de Japón, la economía europea y la mayor parte de los mercados emergentes tienen crecimiento positivo, algunos de los indicadores que se adelantan a la actividad económica están comenzando a mostrar desaceleración y en algunos casos inclusive resultados algo menos positivos. Por último, el factor que ha salido al frente en las últimas 5 o 6 semanas es la diferencia en
los requerimientos que la Comunidad Europea impone a los países miembros respecto del máximo déficit fiscal de presupuesto versus lo que está proponiendo Italia, por encima del 2%. Aparentemente no hay demasiada flexibilidad, al menos de parte del gobierno de derecha que existe en Italia en este momento, llevando para adelante la posibilidad de un conflicto que se extienda entre las dos partes. Eso ha tenido un impacto menos importante en el desempeño de los mercados de renta variable relativamente, pero sí un impacto más importante en el movimiento marginal de tasas de interés en dólares, en euros y en yenes en los distintos regiones. Vamos ahora a los sectores. Renta variable, la última, desde mitad de octubre, con la última publicación de nuestra nota, los mercados siguieron en corrección hacia fin de octubre, fundamentalmente impulsados por la publicación de resultados del tercer trimestre de los conglomerados en Estados Unidos, Europa y Japón, que uno a uno y los distintos sectores iban confirmando la cautela de aquí hacia adelante que mencioné hace unos minutos. Llega a fin de mes con el punto más bajo y luego, si algunos de ustedes recuerdan en los comentarios en el pasado, especulé con la posibilidad de que los pronunciamientos de parte del Poder Ejecutivo, la Casa Blanca en los Estados Unidos, con respecto a el conflicto de tarifas con China, la belicosidad mutua que venía existiendo, en algún momento especulamos que el presidente iba a utilizarlo como una carta para último momento, muy cercano de las elecciones de Congreso y de gobernadores que fueron el 6 de noviembre, a último momento dar noticias positivas. Existía duda de que hacia fin de noviembre, en la reunión en Buenos Aires del Grupo de Naciones G20, la reunión entre el presidente chino y el presidente de los Estados Unidos iba a ocurrir o no. Bueno, el 1 de noviembre, el presidente americano, viendo que la Cámara de Diputados estaba en peligro y quizá potencialmente la Cámara de Senadores también, la mayoría republicana en peligro, hacia el 6 de noviembre sale con noticias optimistas diciendo, no solo confirmando que la reunión entre el presidente Xi y Trump va a ocurrir en fines de noviembre, principio de diciembre en Buenos Aires, sino también prediciendo que se sentía optimista de que iban a poder llegar a un arreglo importante. Cuando uno analiza las idas y vueltas de los pronunciamientos de parte de China y de Estados Unidos, es más razonable pensar que lo que va a ocurrir es algo parecido a lo que ocurrió en julio en la Casa Blanca, cuando el presidente se reunió con el líder de la Comunidad Europea, Karl Juncker, donde hicieron pronunciamientos de que van a trabajar juntos, de que no va a haber una imposición agresiva de tarifas entre las dos regiones, pero concretamente un arreglo no se ha llegado en todos los detalles. Y es probable que los pronunciamientos hacia fin de noviembre, principio de diciembre, sean similares entre China y Estados Unidos. Luego, más adelante en esta presentación voy a mostrar en términos de dinámica y precios de mercado cómo los mercados están adelantando uno u otro riesgo en los precios. Un riesgo, actividad económica hacia adelante; el otro riesgo, guerra con tarifas y los potenciales resultados hacia el 2019 en términos de ganancias de los sectores privados. La corrección fue liderada por los megacaps de tecnología, no necesariamente por los mismos motivos que vengo describiendo, sino también porque los precios habían tenido incrementos dramáticos durante el año 2018, llevando en algunos casos, particularmente en el caso de Amazon, a que los múltiplos implícitos de los precios versus ganancias eran excesivos. Durante todas estas 3 semanas, el principal factor que ha movido los mercados ha sido los resultados corporativos y las proyecciones hacia el 2019 de los múltiplos, y como aquí pongo las tarifas, el tema tarifas con China había pasado temporariamente a segundo plano hasta inclusive luego de las elecciones del martes, y vamos a comentar qué pasó después. En lo que hace a renta fija, las últimas 3 semanas, muy pocos cambios en los niveles
de tasa de interés, fundamentalmente porque la incertidumbre respecto de la resolución o no de la diferencia entre la propuesta de presupuesto fiscal de Italia por arriba del 2% y la respuesta que va a dar la Comunidad Económica Europea oficialmente, ha puesto presión en las tasas de interés en euros en Italia, que llegaron a un máximo de 3.7%, está entre el 3.4 y 3.5 ahora, pero ese aversión al riesgo marginal que presenta Italia versus Alemania puso un ancla muy importante en las tasas de interés en euros a 10 años en la Alemania, que si bien había llegado un momento por arriba de 0,55-56, está entre 0,42 y 43. ¿Por qué esto es importante? Porque eso también pone un ancla por condiciones de arbitraje, con dónde pueden ir las tasas de 10 años en dólares en los Estados Unidos, con el supuesto número uno, que es ausencia de presiones inflacionarias, que es lo que se viene experimentando en todas las estadísticas. Y eso ha hecho que las tasas han fluctuado en los Estados Unidos a 10 años entre 3.12, 3.10 y 3.20. Luego vamos a mostrar en los gráficos cómo pensamos que a mediano plazo seguimos con la opinión por factores de oferta-demanda y por factores de inflación marginal y dinámica. Vemos que a mediano plazo las tasas de interés van a seguir creciendo. Un comentario para tomar en cuenta al respecto es principios de noviembre, con los datos de desempleo de octubre, otra vez se sigue confirmando que la fortaleza en el crecimiento de los salarios en Estados Unidos venía anualizando al 2,1, 2,3, el mes pasado a 2,9 y este mes en octubre al 3,1 anual el crecimiento en salarios. Correlacionando esto con muchas de las empresas publicando los resultados corporativos del tercer trimestre, hacen menciones a las presiones de costos en salarios, en transporte, en materiales. Tema materiales, recordar, luego lo voy a mostrar más específicamente en gráficos. La corrección comienza cuando a principios de octubre una de las empresas más importantes del sector materiales, productores químicos, productores de pinturas, comienza a dar señales de que las presiones de costos pueden afectar la rentabilidad, la generación de ganancias a futuro. El sector materiales se adelanta al resto de los sectores en la actividad económica. Por último, en clase de activos, petróleo, materias primas, petróleo y oro. El panorama cambió dramáticamente desde la última publicación a lo que estamos viendo hoy. Nosotros veíamos un petróleo que había llegado a los niveles de desbalance de oferta y demanda entre 75 y 77. Pensábamos que la caída en precios que habíamos visto hacia mitad de octubre era temporaria, que iba a mantener el petróleo su tendencia a la suba y quizá ir a buscar $80. Eso no ocurre, nos equivocamos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el petróleo tiene una caída exacerbada, diríamos, hasta este punto versus el consumo? Uno es los mercados adelantándose en un contexto de potencial desaceleración económica hacia el 2019 y no hacia el 2020. Definitivamente la demanda global, caída en actividad económica, los Estados Unidos siendo la única economía que sigue creciendo al 4% en el segundo trimestre, al 3,5% en el tercer trimestre, pero el resto de la economía global comienza a desacelerar. Definitivamente tiene que tener un impacto negativo en la demanda marginal de petróleo, a pesar de que a principios de noviembre entran efectivamente en vigencia las sanciones para la compra de petróleo de parte de Irán. Eso se hace que el petróleo caiga y rompa la tendencia positiva que estaba en alrededor de los 67, 64 dólares, pero encima de eso, un dato que a nosotros nos parece muy importante es que durante la publicación de inventarios que ocurre todos los miércoles a la mañana, durante las 5 últimas semanas, la proyección de inventarios ha sido mucho menor de lo que efectivamente los inventarios específicos han sido publicados. Comienza a principios segunda semana de octubre, donde los inventarios son casi 5 veces
más grandes de lo que la proyección había sido estimada, y luego siguen estando entre 2,5 veces y 3 veces los datos específicos comparados con la proyección. Y eso definitivamente ha tenido un impacto adicional y ha exacerbado la caída en los precios de petróleo, que en este momento, en el caso de Texas Intermedio, está entre los $60. Por otro lado, en el caso del oro, con el alivio en las expectativas de la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos, la canasta del dólar se debilita temporariamente, como vamos a ver, acaba de recuperar su fortaleza, y al mismo tiempo aversión al riesgo hace que los índices de volatilidad global suban y finalmente le dan vida al oro, continuando la suba de precios que habíamos ya comentado que estaba experimentando el metal luego de su consolidación hacia septiembre y principios de octubre. Quiero ahora solicitar su atención. Vamos a ver un poco de aquí para adelante la dinámica de los mercados. Esto es, como ustedes saben, mi pantalla preferida, de tener enfrente los 8 mercados de futuros más líquidos del planeta. La caída, primero, renta variable en los Estados Unidos. El mercado está dañado. No es razonable pensar que vamos a tener un optimismo marginal que lo lleve a los niveles que estuvo en septiembre. Uno, por una cuestión de posicionamiento, de pérdidas en los portafolios, reducción de riesgo, pero también el hecho que hay una incertidumbre adicional de aquí hacia adelante, donde si el ciclo económico y el nivel de múltiplos implícitos en los mercados de renta variable adecuado es 16, es 17, tiene la oportunidad por ganancias marginales y expansión de múltiplo, el índice de Standard & Poor's, de volver a lo que era prácticamente un hecho consumado, la expectativa de que en algún momento iba a llegar a 3.000, o el punto más alto de la rentabilidad corporativa ya se ha pasado en alrededor del 13,9% en los Estados Unidos, que ha sido el más alto histórico, y vamos a ir hacia el 2019 con una desaceleración, con lo cual los múltiplos aceptables sobre las expectativas de ganancias serían más cercanos a 16. Y si eso es así, el rango de precios del índice Standard & Poor's probablemente tenga un techo cercano entre los 2.850, 2.900 máximo, que fíjense ustedes, coincide con esta zona donde hay un desbalance muy importante entre órdenes de oferta y demanda a principio de octubre, con la publicación de resultados del conglomerado PPPG del sector de materiales. La tendencia a la baja se mantiene, y algo similar en el índice Nasdaq de tecnología. Aquí la caída impulsada también por los resultados de los grandes gigantes de tecnología, manteniendo ahora la corrección. Tasas de interés, mirando en consolidación, por un lado, la demanda marginal de títulos de gobierno de los Estados Unidos global está cayendo. Los inversores externos en bonos de los Estados Unidos en el año 2018 hasta el tercer trimestre compraron la mitad de lo que habían comprado en el año 2017, y es razonable esperar que esa demanda adicional que no existe, es difícil encontrar de dónde va a ser reemplazada, encima de el déficit fiscal de los Estados Unidos, necesitar más emisión de deuda. El otro factor importante, las presiones salariales, que hasta ahora no ha impactado el nivel de inflación, que sí, 2, un cuarto. Es razonable pensar que eso no va a seguir ocurriendo eternamente y vamos a comenzar a experimentar presiones inflacionarias de forma tal que la tasa de interés en los Estados Unidos va a seguir subiendo. Pero por ahora, consolidación en rango de 3, un cuarto, diríamos. Estos son precios, pero voy a compartir con ustedes
Fíjense aquí utilizando datos, estos son los rendimientos de el índice de los 10 años de los Estados Unidos. Vamos a tener que ir hasta el 2010 y el 2011 para ver niveles parecidos, pero fíjense cómo este nivel era muy importante, ya lo has cortado. Segundo nivel importante, esto que era 3.22, está jugueteando con esos niveles, pero como yo prefiero caracterizar a la dinámica de los mercados tratando de simplificar algo que en general es complejo, los mercados se mueven en un ascensor o en escalera, y cuando se mueven en escalera siguen. Solamente cuando comienza en un ascensor hay un desbalance importante entre demanda y oferta que puede hacer rebotar. Y la realidad es que por encima de este nivel de 3.22, que está otra vez consolidado aquí en el 2011, esta escalera puede llevar en el mediano plazo a las tasas de interés de 10 años hasta el 3.60. Siguiendo adelante, esta es la tasa de 30 años, el bono de 30 años, la tasa de 30 años tiene una dinámica no demasiado, bastante similar a la de 10. Aquí, como decía hace unos minutos, esta es la canasta del dólar. Vemos una debilidad hacia finales de octubre como consecuencia y principio de noviembre como consecuencia de la percepción de que el conflicto de tarifas entre China y Estados Unidos está mejorando, y ahora, luego de las elecciones, con la retórica volviendo, otra vez comienza a fortalecerse la canasta del dólar. La imagen espejo, el euro. Es probable pensar, para nosotros nos parece que este nivel, que ha sido una base un par de veces ya, el mercado no ha roto su tendencia a mediano plazo al debilitamiento del euro versus el dólar y vuelve a buscar estos niveles de 1.13, 1.13,5. Pensamos que esto lo hace más probable que el mercado rompa ese nivel con el euro siguiendo en tendencia a la baja. Y si eso es, el escenario más probable que vemos ocurre, el próximo área de desbalance entre oferta y demanda está entre el 1.12 1/4 y 1.12 3/4. Parece eso el escenario más probable de aquí en más. Por último, el oro, entre el fortalecimiento de la canasta del dólar más un atemperamiento de la percepción de la aversión al riesgo global con una mejora relativa de precios en renta variable, hace que volvamos a retomar un área de consolidación, aunque no todavía una tendencia de caída a mediano plazo. Quiero compartir con ustedes una serie de gráficos que nosotros encontramos útiles en tres dimensiones. Uno, la comparación de precios relativos de los distintos índices de renta variable en los Estados Unidos. El Dow Jones, que representa 30 empresas globales muy afectadas por la situación de tarifas con China, con Europa, NAFTA. Número dos, los distintos sectores de los mercados de renta variable en los Estados Unidos, aquellos que son de época defensiva, aquellos que son los de punta en un ciclo económico en recuperación de actividad, y aquellos que son del sector, de la parte del ciclo económico que es intermedio. Por último, una comparación de precios relativos de los índices de renta variable entre Europa, Estados Unidos, Japón y el mundo emergente. Comenzando con los índices de Estados Unidos.
el índice que ha tenido mejor comportamiento desde el principio del verano, pero con consolidación mucho más fuerte en octubre, es el Dow Jones respecto de, primero, el Dow Jones versus del S&P. Este es el precio del ETF, el Dow Jones versus el ETF del Standard & Poor's. Fíjese ustedes cómo desde el verano la dinámica interna entre los distintos índices de renta variable en los Estados Unidos ya está dando una señal de que el mundo, los participantes, los inversores están esperando que al final la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos no sea el fin del mundo y que haya negociaciones. Eso se refleja con que los grandes conglomerados globales, los precios de estas 30 compañías tienen una fortaleza relativa mucho más importante versus las 500 del Standard & Poor's. Esa tendencia es exactamente la misma cuando uno compara con el Nasdaq, con un componente importante de tecnología y de empresas financieras, y por último, con el índice Russell 3000. Fíjense ustedes la tendencia a la mejora relativa del Dow Jones versus el Russell 3000. Este es el más importante de las comparaciones. ¿Por qué? Porque el Russell 3000 dice que todo el primer semestre del 2018 tenía un comportamiento en precios relativamente mucho más fuerte y mucho más a la salsa respecto del Dow Jones, cuando los inversores estaban preocupados que la guerra de tarifas entre Estados Unidos y el resto del mundo se podía materializar y tener resultados muy negativos. El Russell es el que tiene un componente mucho más importante de empresas de actividad fundamentalmente doméstica y no gran componente de exportaciones o importaciones. Comparaciones importantes pero menos clave, el Nasdaq versus el Russell, consolidación. El Nasdaq representa tecnología y algo de financieros, pero conglomerado tecnología, empresas globales. El Russell, como decía antes, fundamentalmente empresas cuya actividad es fundamentalmente doméstica. Lo mismo, el S&P fortaleza, el Standard & Poor's fortaleza respecto del Nasdaq, en términos de tener la debilidad relativa que ha visto en tecnología en los últimos 5 semanas. Vamos ahora a, de aquí para adelante, los distintos sectores del índice Standard & Poor's en los Estados Unidos. Primero, los dos sectores que han impulsado el enorme crecimiento en precios del año 2017-18 en el caso de tecnología y 2017-18 en el caso de financiero. El sector financiero versus el sector tecnología. El sector de tecnología de punta todo el año 2018, caída del valor del índice relativo financiero versus tecnología, y comienza a consolidarse cuando el sector de tecnología alcanza el máximo en precios durante el verano y sigue estando en consolidación. De aquí para adelante, estos son dos sectores de punta en la economía americana que tienden a tener una fortaleza muy importante versus otros sectores cuando el potencial de crecimiento marginal de la economía es muy positivo, y es exactamente el comportamiento opuesto cuando la actividad económica, la percepción de los inversores es que la actividad económica está muy cerca de llegar a su punto máximo. Lo que ocurre en tecnología, como decía antes, es evaluaciones realmente muy altas relativamente a los múltiplos esperados, potencialmente una reversión de la globalización de la economía que afecta negativamente a estas compañías de tecnología global. Y por último, presiones muy importantes en los márgenes de tasas de interés entre depósitos y préstamos en los bancos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay inflación, hay un ancla en las tasas de largo plazo de los Estados Unidos, mientras la Reserva Federal, enfrentándose con una economía que sigue creciendo y los salarios creciendo al 3%, sigue teniendo confianza que lo que debe hacer es seguir subiendo las tasas de corto plazo.
la curva de rendimiento se achata, pero los márgenes de los bancos se comienzan a comprimir y ya lo ha mostrado en la publicación de los resultados del tercer trimestre. Otro componente importante, el sector financiero versus el sector materiales. Comenté que en octubre la publicación de la guía de aquí para adelante de un conglomerado muy importante, PPG, de empresas materiales, precipitó el comienzo de la corrección en precios de renta variable. Fíjense ustedes cómo durante todo el año 2018 el sector financiero, un sector de punta, versus el sector materiales, que es el medio del ciclo económico, sigue una tendencia, debilidad del sector materiales versus financieros, diciendo que de aquí para adelante progresivamente la actividad económica ha llegado a su punto máximo. Por último, quería comparar un sector de punta con un sector defensivo, que es bienes de consumo cotidiano, consumer staples. Fíjense ustedes cómo el sector materiales, que es un sector cuyo mejor desempeño está en el momento de la economía, está en crecimiento totalmente saludable. El sector de consumo diario está en relativamente mejor desempeño marginal cuando la economía está en desaceleración. Este es el sector de consumo diario, que se va a ver beneficiado con una resolución en el conflicto de tarifas. Pero definitivamente ya desde el verano la realocación que los inversores están haciendo entre los distintos sectores de renta variable da una pauta de que aquí más va a haber una alocación más defensiva, apuntando a una desaceleración y eventualmente recesión en la economía de los Estados Unidos, en un contexto donde ya hemos visto que la actividad económica en el resto del globo fuera de los Estados Unidos está desacelerando. Por último, quería compartir con ustedes entonces los índices de renta variable en las distintas regiones. Primero, Europa versus Estados Unidos. Voy a utilizar el índice Eurostoxx 50 contra el Standard & Poor's. Definitivamente desde el segundo trimestre de este año, el desempeño relativo, el reciclaje en el liderazgo alemán, cuál va a ser el próximo líder cuando Merkel sea reemplazada, falta de popularidad en Francia, que ha debilitado el discurso y lo que puede hacer el presidente Macron en Francia, la posibilidad de una ejecución de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea con problemas, y por último la desaceleración en la actividad económica china, que impactaría las exportaciones de Europa hacia China en una forma importante. Todo apuntando a una actividad económica afectada y suavizándose, y eventualmente en recesión. Número 2. Japón versus Estados Unidos. Lo mismo. El precio relativo de los índices de renta variable en Japón respecto a los Estados Unidos en caída a mediano plazo, con una consolidación desde el verano. Pero en tendencia a mediano plazo, confirmando que la expectativa es que el sector corporativo americano va a seguir, la economía americana va a seguir teniendo un crecimiento más fuerte que la economía japonesa. Y por último, relativamente Europa y Japón.
las dudas que han surgido en los comentarios del Banco Central de Japón hace que relativamente los índices de Europa versus Japón recuperen a partir del principio de octubre dentro de un contexto de tendencia donde Japón relativamente a Europa tiene mejores oportunidades en los mercados de renta variable. Y ahora lo que más nos afecta a nosotros, mercados emergentes. La recuperación que los índices de mercados emergentes globales tuvieron durante el mes de octubre se ve coartada hacia fines del mes y sigue en tendencia negativa de mediano plazo. Y dentro de los mercados emergentes elegimos uno que es Latinoamérica versus los Estados Unidos. Noticia relativamente buena para nosotros latinoamericanos, donde los mercados venían en una zona de consolidación, en un rango amplio, pero precios relativos en una zona de consolidación desde el segundo trimestre del 2017, y acaban de romperla con Latinoamérica teniendo mejor desempeño, fundamentalmente por la recuperación de los índices en Brasil y hasta hace poco los índices en México, y esta última caída se ha habido en atemperamiento en los índices de renta variable en Brasil luego de sus elecciones y luego algunos de los pronunciamientos que ha hecho Manuel López Obrador, cercano ya a tomar a cargo de la presidencia de México, respecto de regulaciones y actitud hacia el sector privado. Esto es todo por hoy. Les quería comentar que definitivamente siempre bienvenidas cualquier tipo de preguntas, dudas o desacuerdos que tengan, inquietudes respecto de mis comentarios y a dónde vemos la evolución dinámica de los mercados globales de aquí en adelante. Les agradezco la atención y estaremos con ustedes en contacto otra vez en las próximas semanas. Muchísimas gracias y buenas noches.